Hermano, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Globalismo, y hay una pregunta: control total. Profecías bíblicas por nuestra plataforma y también por el www.radiopentecostal.com, radiofepentecostal.com y también www.radiocatedrallaflorida.cl. Así que estamos saliendo en vivo y en directo, hermanos, por estos medios tan lindos que el Señor nos permite. Globalismo, control total. Esta es la palabra del Señor que vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 7, hermanos. Tengo muchas cosas interesantes que decirle acerca de esto, así que diablo, agárrate firme, porque vamos con chispa, llama y candela en esta noche para leer la santa palabra del Señor bajo el tema globalismo, control total, un tema de profecía bíblica. Génesis capítulo 11, verso 1 al 7 está saliendo en su pantalla, lo leo en el poderoso y santo nombre de nuestro Dios el Padre, de nuestro Dios el Hijo y de nuestro Dios el Espíritu Santo. Amén y amén. La Biblia lee de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuere esparcido sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, mire qué lindo, descendamos, mire qué lindo, descendamos. Dios mío, la Santa Trinidad, descendamos. El Señor no anda nunca solo, siempre trabaja en una unidad trinitaria. Ahora descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno extienda el habla de su compañero. Esto es la santa palabra del Señor. Hermanos y amigos, Génesis 11, uno de los pasajes bíblicos muy conocidos que por supuesto siempre están en boca de aquellos que amamos y gustamos la enseñanza, hermanos, de la profecía bíblica. Especialmente, ¿por qué quise titular globalismo, hermanos amados? Control total, porque sin duda alguna estos pasajes nos van a enseñar y nos van a dejar una clara muestra de que hay un gran problema en la humanidad. Eso es indiscutible, nadie lo puede negar, y el que tenga avecidades para decir que esto es falso, por supuesto se está metiendo en graves conflictos, no conmigo, sino con el mensaje y por supuesto con la santa verdad de la palabra. Aquí, cuando observamos Génesis capítulo 11, desde el verso 1 al 7, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que hay una situación muy particular que obviamente en estos días se está dando a ojos de toda la humanidad. Es verdad que hay una intención, hermanos, siempre del hombre estar por sobre Dios. Hay una intención siempre del hombre vivir sin Dios. El hombre siempre tiene intenciones en su corazón de estar apartado de quien lo creó. Dios crea al hombre con finalidades, con propósitos, con fundamentos, hermano, con principios para que habitara cerca de él. Pero el hombre siempre está deseoso, afanoso y siempre está recurriendo ¿a qué cosa? A hacer lo que mejor le parece, a conducirse bajo sus propios principios morales y éticos, y por supuesto siempre está abordando el deseo de, por supuesto, gobernarse a sí mismo bajo sus propios sentidos espirituales. Ahora, cuando hablamos de todo este asunto, es que nos damos cuenta de que nuestro mundo en la actualidad, por supuesto, está, hermano, encaminándose a situaciones que nunca antes se habían visto. Acá en la Torre de Babel había una intención de llegar al cielo, había una intención de tener una ciudad, hermano, poderosa, pero no solamente una ciudad que fuera diferente a la del resto, sino que en esta ciudad los principios bíblicos, en esta ciudad la intención de servir a Dios jamás estuvo presente en la mente de aquellos constructores y por supuesto de aquellos que tenían la intención de llegar al cielo para adorar, por supuesto, no a Dios, sino que todo lo que estaba en las constelaciones. Hermano, cuando hablamos de globalismo, cuando hablamos de control total, no podemos, hermano, hacernos los lesos con respecto a este asunto. Las intenciones más profundas, hermano, de la sociedad y de los poderosos del mundo es poder construir, hermanos, una forma, poder establecer un camino, un método, un modelo a seguir. ¿Para qué? Para que solo un hombre gobierne el mundo entero. Cuando hablamos, hermano, de globalismo, hablamos de un principio justamente de globalizar, de poder tener el control de todo lo que hay, hermano, en la esfera
de la tierra. Pero hay algo muy interesante antes de continuar con todo esto, es que sin duda alguna, hermanos, para poder hacerle a usted entender una cosa, este pasaje, este contexto de las Escrituras, por supuesto, nos muestra que el hombre quiere hacerse pasar por Dios y que se pone en el lugar y en el centro de todas las cosas. Ante ello, hay un pensamiento, hermano, que también está albergado en la Biblia y que también está albergado, hermano, en todos los principios que nosotros vemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ese es el antropocentrismo. Cuando yo hablo de antropocentrismo, no quiero que usted me confunda, que me cola, usted que me escucha todas mis palabras, usted que, hermano, no es capaz, aleluya, de reconocer de que le enseñamos una verdad bíblica, usted que todo lo pesa, lo que habla este humilde servidor. Yo le quiero asegurar una cosa: el antropocentrismo, a pesar de que tiene una contextualización filosófica, la Biblia también habla con algún ápice hacia el antropocentrismo. ¿Por qué? Porque en el principio Dios crea al hombre y por supuesto la relación hombre-Dios, Dios-hombre ha estado figurada desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero, hermano, la concepción del antropocentrismo en una mirada filosófica y biológica es lo que me interesa que usted pueda entender en esta noche. ¿Por qué? Porque los pasajes bíblicos que acabábamos de leer y de citar nos hacen ver que el hombre siempre ha querido dejar a Dios de lado, ha querido abandonar a Dios que lo creó y ha querido establecer su propia esencia, su propio gobierno, y él ha querido presentarse como el centro de todas las cosas, cuando hay tremendos errores con respecto a este asunto. Lo peligroso de todos estos principios es que tarde o temprano el antropocentrismo será una figura, será, hermanos, la imagen, será la forma y será por supuesto el resplandor de lo que sucederá cuando acontezca la tribulación y la gran tribulación. Pero fíjese que en su pantalla aparece el término antropocentrismo. Hermanos, en el término griego se conoce como la palabra antropos, y quiere decir hombre en el sentido genérico de un ser humano. Pero, hermano, no es solamente el término griego, sino que la segunda parte es aún más obvia y deriva al término latino centrum, es decir, antropocentrismo se refiere al ser humano considerado como el centro de todas las cosas. Pero fíjese que bajo estos principios que podemos observar a través de las traducciones, a través de la semántica, a través del estudio de la etimología, a través del resultado de qué es lo que nos quiere decir el original de los términos, por supuesto nos está mostrando de que el hombre es el centro de todas las cosas. Pero hay un grave error con respecto a este asunto. ¿Por qué quiero hablar del antropocentrismo? ¿Por qué quiero citar estos contextos que pareciera que a usted no le son muy familiares? Es que todo esto tiene una connotación, hermano. Cada vez que hablamos de antropocentrismo estamos hablando de que el hombre es el centro de todas las cosas, y no puede ser, hermano, que nosotros pensemos de que el hombre es el centro de todo lo que sucede en el mundo. Muy por el contrario, la Biblia asevera de que Dios es el centro de todas las cosas. No podemos, hermanos, suplantar al Creador y quedarnos con lo creado. No podemos colocar a Dios en un segundo plano y decir que el hombre está en el primer plano. Eso es absurdo, porque la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Escúchame bien, por favor, hermano, la Biblia considera que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo lo que hay le pertenece no al hombre, sino que le pertenece al Dios que lo creó. Nada le pertenece al hombre, sino que todo le pertenece al Dios de la palabra. Se lo vuelvo a repetir con todas sus letras: nada le pertenece al hombre, todo le pertenece a Dios, porque el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el verso 1, nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero si usted no queda satisfecho con estos pasajes bíblicos, déjeme leerle el libro de los hermanos de los Salmos, en el capítulo 104. La Biblia considera, hermano, que se describen en contextos generales. Si usted lee todos los pasajes bíblicos del Salmo 104, usted se va a dar cuenta que se describen las magnificencias y la belleza de la creación, hermano, mostrando que la naturaleza, aleluya, tiene un valor intrínseco y que es total y absolutamente, hermano, independiente de la existencia del hombre. Hermano,
¿Por qué? Porque el antropocentrismo, como se los mostraba anteriormente, es la intención de querer colocar, hermano, al hombre como centro de todas las cosas. Pero eso, hermano, es un error. ¿Y por qué hablar de tanta filosofía, tanto antropocentrismo y de tantas palabras complicadas? Porque sépalo usted que la globalización, o lo que se conoce como el nuevo orden mundial, tiene solo una intención, y es colocar al hombre como Dios, colocar al hombre, aleluya, por encima del que creó todas las cosas. Por eso este asunto es delicado, de pensar que el hombre es el centro de todas las cosas, porque eso es una absoluta mentira. Pero para continuar, Eclesiastés, por favor, acompáñeme, tome nota, usted ahí escriba, gloria al Señor. Si usted tiene intenciones de aprender, vea lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 19. La Biblia menciona: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Escuche bien: y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Resulta, hermano, que estos contextos nos están enseñando, bajo el principio del antropocentrismo, resalta la fragilidad y la temporalidad de ¿qué? De la existencia humana. Y, hermano, sugiriendo que la naturaleza incluso a veces es mucho más duradera que el mismo ser humano. O sea, hermano, no es solamente saber que el antropocentrismo es el pensamiento o es la ciencia que, por supuesto, coloca al hombre en el centro de todas las cosas. Por eso la Biblia nos menciona en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, en el verso número 5, quiero citar la Biblia primero para establecer el fundamento. Hermano, la Biblia dice en el verso 5: les he hecho poco menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y de honor. Les hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. ¿Por qué quiero citar este pasaje bíblico? Porque esto asienta lo que le dije en un principio. Es verdad que el antropocentrismo, mirado de manera filosófica, es colocar al hombre en el centro de todas las cosas. Pero la Biblia también tiene un carácter antropocéntrico. ¿Por qué? Porque acá está la lectura. Hermanos, Dios creó al hombre. ¿Y lo creó para qué? Lo creó para enseñorear todas las cosas que el Señor había creado en 5 días y que había estimado que eran buenas. El hombre fue creado no solo para tener comunión con Dios, sino que también, hermano, para poder señorearse de todo lo que Él había creado. Según la Real Academia de la Lengua Española, define así el término antropocentrismo: filos, doctrina o teoría que supone que el hombre es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y punto de referencia de todas las cosas. El antropocentrismo se opone, mire, lo dice la RAE, se opone al teocentrismo. Se lo vuelvo a leer. La Real Academia de Lengua Española, sobre el antropocentrismo, lo define como doctrina o teoría que se supone que el hombre es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y punto de referencia de todas las cosas. O sea, el antropocentrismo se opone ¿a qué? Se opone, hermanos queridos, al teocentrismo. Pero para esto, por supuesto, me gustaría que usted supiese, hermano, que hay al menos 2 realidades de las cuales el antropocentrismo, de manera filosófica, asume que el hombre es el centro de todas las cosas. Está en su pantalla. Tengo que ir rápido porque perdí media hora por culpa de este computador. Las dos realidades sobre el pensamiento antropocéntrico, el punto de vista biológico. Sea cual sea el alcance que se dé al concepto de antropocentrismo, no es posible olvidar la pertenencia del ser humano al mundo biológico. Es claro que el ser humano, escuche bien, proviene de especies anteriores. Mire la mirada de la antropología en el sentido biológico. Ellos están diciendo, hermano, que el ser humano no fue creado por Dios, sino que él viene evolucionando de una especie anterior. Escúchelo bien. Si hacemos un recorrido hacia atrás en el tiempo, llegamos tras miles de millones de años hasta la primera célula viva que hubo entre medio de nuestro planeta. O sea, para ello, la primera consideración del antropocentrismo, hermano, es el punto de vista biológico. Esto quiere decir, hermano, que sin duda alguna el antropocentrismo filosófico, hermano, que abrazará todo el contexto de Génesis, capítulo 11, verso 1 al 7, tiene una observación de que el hombre es el centro de todas las cosas, y además de eso, la filosofía antropológica menciona, hermano, que el ser humano no fue creado por Dios, sino que el ser humano viene hace miles de millones de años evolucionando, adivine quién, por supuesto, del mono. Pero además de eso, hay otro punto de vista, y es el punto de vista
filosófico. Según el antropocentrismo, el punto de vista filosófico, según Kant, explicará que el hecho de que el ser humano sea considerado como un fin y no como un medio se debe a que tiene dignidad. Cualquier otro ser no puede ser un fin absoluto, sino solo un medio, es decir, con un fin relativo al ser humano. O sea, sin decirlo, hermano, el punto de vista filosófico del antropocentrismo nos hace mención, sin duda alguna, de que el hombre está por encima de todas las cosas. O sea, las dos realidades, hermano, del pensamiento antropocéntrico está puesto en la biología y está puesto, por supuesto, en el pensamiento filosófico. Pero todo este mar de información que le estoy comentando para poder, hermano, llegar a lo que quiero, lo voy a tener que hacer mucho más corto porque perdí media hora. Todo el caudal de pensamiento filosófico y biológico del antropocentrismo que coloca al hombre como centro de todas las cosas, hermano, levantándose contra la verdad de Dios, es que fluye en la cultura y por supuesto en nuestra sociedad actual. Hermano, ¿por qué? Porque la realidad es muy diferente a lo que, hermano, las consideraciones que ellos tienen, hermano, para decir que el hombre es el centro de la tierra son muy distintas. ¿Por qué? Porque las culturas han tenido y las siguen teniendo, hermano, en declararse las primeras, más altas o mejores y buscar imponerse a los demás. Esto se ve reforzado por el nacionalismo detestable que padecemos. La vida política y económica coayuda a esta situación que se mantiene tercamente policéntrica, en el peor sentido de la palabra. En los ámbitos internos de la sociedad siguen dándose diferencias indignantes entre los diversos estratos, hermano, existentes. Sigue habiendo discriminaciones, racismo, marginaciones. Podría caminar hacia algo así como una ciudadanía mundial. Mire, ellos lo llaman ciudadanía mundial, pero nosotros lo conocemos como globalismo y también nosotros lo conocemos como el nuevo orden mundial, rica en diversidades pero planteada sobre la dignidad de todos. Quizá entonces el concepto de antropocentrismo tenga un auténtico correlato con la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué hablar, hermano, del antropocentrismo de una mirada biológica, el antropocentrismo de una mirada, hermano, de una mirada filosófica? ¿Y por qué encerrar todas estas ideas cayendo en la cultura y en la sociedad? ¿Por qué? Porque es obvio, hermano, porque el nuevo orden mundial o el globalismo lo único que pretende, hermano, es que los poderosos del mundo tengan el control y tengan el dominio de todo lo posible, de todo lo que esté al alcance de sus manos. Ellos, hermano, con este pensamiento y lo que acabamos de leer en el principio en la escritura en Génesis, tienen el deseo de construir no solo una ciudad, ellos quieren construir un imperio, ellos quieren construir un gobierno, ellos quieren estar por encima de todos, hermano, ellos quieren gobernar hasta lo más miserable seres humanos que existen en esta tierra, que no tienen, hermano, ni siquiera para comer. Ellos quieren estar por encima de todos. Ellos quieren, a través de sus tretas, a través de su filosofía, a través de su pensamiento y a través de la estructura antropocéntrica, ellos quieren hacerle ver a la humanidad y al mundo entero que el hombre es, por supuesto, el centro de todas las cosas. Pero es peligroso porque, hermano, usted y yo, por supuesto, estamos total y absolutamente involucrados en todo esto porque vivimos en una cultura y en una sociedad que está total y absolutamente filosóficamente hablando, está total y absolutamente bombardeada con estos principios, hermano, filosóficos. Esto es real. Yo sé que a lo mejor es un poco complejo de entenderlo a medida que voy hablando porque es mucha información, pero sepa usted, hermano querido y hermana querida, que el antropocentrismo es el pensamiento fundamental de lo que es el globalismo y el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque ellos, por supuesto, no están interesados en Dios, ellos no están interesados en la Biblia, ellos no están interesados en la palabra, ellos no están interesados en la enseñanza pura, ellos no están interesados en la santidad, ellos no están interesados en los principios éticos, en los principios morales. Por supuesto que no, ellos todo lo que quieren es establecer su pensamiento, establecer sus ideas, establecer su comando, establecer, hermano, y proliferar su ideal, su ideología. ¿Para qué? Para controlar todo lo que sucede, hermano, alrededor del mundo. Por eso, todos estos conceptos que a lo mejor parecieran que son un poco complicados y enredados a la hora de escucharlo, hermano, a usted le van a servir. No importa que no los entienda ahora, hermano, no importa que no los entienda en el momento, pero usted, después de que yo termine esta temática, esta predicación, va a estar grabado después y subido en el canal de YouTube. Usted puede volver a interiorizarse para que usted sepa, hermano querido, que nosotros no podemos asumir que el antropocentrismo es algo que pueda gobernar nuestra vida. Nosotros, hermano, no estamos por sobre Dios.
Dios. El antropocentrismo, hermano, quiere dejar a Dios de lado. Por eso tenemos una sociedad sumamente, hermano, decaída en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido, hermano, tener una lucha con Dios. El hombre sabiendo, hermano, que fue creado a su imagen y a su semejanza. El hombre sabiendo que ha sido creado a la imagen divina de Dios. El hombre sabiendo que al principio Dios lo estableció en el huerto del Edén. El hombre sabiendo que Dios tenía todas las condiciones para que el hombre no sufriera, para que el hombre experimentara todas las bendiciones del cielo. El hombre siempre ha estado, hermano, involucrado en el problema de él creerse el centro de todas las cosas. Por eso los creyentes debemos tener una cantidad de cuidado con estos asuntos, porque a veces en nuestros propios ministerios, en nuestras propias iglesias, en nuestras propias congregaciones pentecostales de chispa, de llama, de fuego y de candela, tenemos un pensamiento antropocéntrico en donde pensamos que el líder está por sobre Dios. Usted está sumamente equivocado, mi hermanito, mi hermanita, mi querido líder, mi querida líder. Si usted piensa que está por sobre Dios, o que su pastor, o que su líder, o que su concilio está por sobre el que creó todas las cosas, usted está sumamente equivocado, porque aún el pensamiento antropocéntrico de creer que el hombre es el centro de todas las cosas está gobernando nuestras iglesias. Cuánta gente desilusionada, cuánta gente herida, cuánta gente traicionada, porque el hombre se ha puesto en el lugar que no le corresponde, porque el trono, el asiento de oro, solo le corresponde al Dios de la palabra, solo le corresponde al Dios de la Biblia, solo le corresponde al que creó todas las cosas. Usted y yo no somos nada, simplemente polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Solo Dios merece gloria, solo Dios merece honra, solo Dios merece alabanza, porque usted y yo, según la Biblia, creemos en un gobierno teocrático. Dios es el centro de todas las cosas porque de Él han fluido. Por eso Colosenses capítulo 1 enseña, hermano, que de Él, hermano, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, sean tronos, dominios, principados, potestades. Oh, mi alma te adora. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El antropocentrismo se opone al teocentrismo. ¿Por qué? Porque hay otra cantidad de principios que no puedo dejar de mencionar. ¿Por qué está hablando tanta cosa, hermano? Porque el nuevo orden mundial, el globalismo, tiene por centro al hombre, no a Dios. Hermano, el nuevo orden mundial busca, hermano, levantar a un hombre, busca levantar a un personaje, busca, hermano, levantar a un ser humano que va a estar investido por el poder del diablo, investido por el poder de Satanás. Va a ser la imagen visible, hermano, de, aleluya, del enemigo de nuestras almas. Él va a ser el que gobernará. Él va a ser, hermano, el que tendrá el control por un periodo, hermano, de casi 7 años, lo que durará la tribulación y la gran tribulación. En 3 fases que el anticristo se levantará para gobernar. Pero no es solamente el anticristo, hay una plataforma de una élite mundial, hermano, que está gobernando todo, es dueña de todo, hermano, y te quiere provocar a ti, hermano, arrastrarte a estos pensamientos ideológicos y filosóficos de que tú eres el centro de todas las cosas. No, el hermano Andrés, el hermano Oscar, el hermano José, el hermano Felipe, el hermano Jason, la hermana Erika, el hermano Víctor, la hermana Karen, todos los que están en sintonía, no somos el centro de nada, hermano querido. Solo el centro de nuestras vidas y del mundo entero es el Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque el antropocentrismo se opone al teocentrismo. La Biblia y el antropocentrismo. Primero, hermano, existen 3 principios, hermano, bueno, muchos principios, pero yo quiero que usted, por favor, me entienda al menos 3 de ellos. Por eso ahí en su pantalla brilla la palabra creación. En primer lugar, que el ser humano es para la fe, escuche bien, en primer lugar, que el ser humano es para la fe judío-cristiana una criatura de Dios. Me interesa destacar que por varios motivos al ser humano se le da en su creación misma la cualidad de ser el mismo creador. Escuche bien, no malinterprete estas palabras porque estoy hablando de algo serio. No quiere decir de que el hombre tenga poder para crear. No, Dios lo creó, Dios lo forma, pero hermano, al hombre Dios le da una capacidad de dominar. Escuche bien, ya esto podría deducirse del encargado de someter o de dominar. Escuche bien, por favor. Esos principios son sumamente elementales. En primer lugar, que el ser humano es para la fe judío-cristiana una criatura de Dios. Me interesa destacar que por varios motivos el ser humano se le dio en su creación misma la cualidad, hermano, ¿de qué? De ser un encargado. El hombre, el ser humano, está puesto por Dios para ser un encargado. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo declara, hermanos y amigos. La Biblia
Biblia nos menciona, aleluya, que el hombre fue creado para que se enseñorease. ¿Y de qué se va a enseñorear, hermano Andrés? La Biblia lo dice de la siguiente manera. Escúcheme bien, por favor. Esto es sumamente importante, hermano querido, en un texto muy conocido, hermano, en el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 1, en el verso 26, la Biblia menciona la siguiente palabra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra, por supuesto, sobre ella. Aquí se establece la base de la relación entre el hombre y Dios, y dándole en cierto modo, hermano querido, a la razón de que el hombre está puesto de manera antropocéntrica. ¿Para qué? No para ser el centro de todo, sino que para que pudiera señorear de lo que Dios le había dado. Número 2, hermanos, el antropocentrismo se opone al teocentrismo, y tenemos también una férrea defensa: el mal. Una exégesis no contaminada de ideas previas nos da 3 datos muy claros. El mal no proviene de Dios, número 1. Otro dato importante: la serpiente, que simboliza el mal, induce a la desobediencia. Y otro principio importante: finalmente Dios afirma su posterior destructor. Jesús en un futuro te pisará la cabeza, según Génesis 3:15. El mal proviene, escuche bien, de afuera del plan de Dios, y originalmente de fuera del ser humano, pero escuche bien, anida en él. Qué interesante, tenemos 3 principios dentro del mal. Hermano, el mal no proviene de Dios. La serpiente simboliza el mal e induce a la desobediencia, y además de eso, finalmente Dios afirma, ¿qué cosa? Afirma que le aplastará la cabeza al diablo. Y para que usted lo sepa, el mal proviene de afuera de Dios, y también de afuera de su plan, y por supuesto también de afuera del hombre, pero en él anida. Cuando Adán y Eva pecaron, por supuesto, trascendieron todas las reglas que el Señor había mencionado, y por eso es que la Biblia menciona, hermano querido, de manera antropocéntrica, que tenemos un grave problema, y ese problema es por supuesto el mal. Número 3, porque tengo que ir terriblemente rápido: el diálogo. En tercer lugar, llegamos al fondo del problema de las relaciones del hombre con Dios. Hay 2 aspectos que nos pueden iluminar: la inmanencia de Dios en el ser humano, y de ahí el diálogo hombre-Dios. En este caso tenemos que tomar en su conjunto todo el texto bíblico, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. En el pueblo hebreo, hermano, encontramos un contraste, un constante diálogo de Jehová con su pueblo. En ese diálogo una mirada atenta puede, hermano, por favor, escúcheme con atención, escúcheme con atención. En el Antiguo Testamento vemos a Dios hablando con su pueblo. En ese diálogo una mirada atenta puede descubrir que, a pesar de ciertas apariencias, Dios respeta profundamente la libertad del ser humano. El Nuevo Testamento nos lleva a un diálogo que se ha hecho hombre, Jesús de Nazaret. En cualquier caso, no se trata de un Dios opresor, ni tampoco de un Dios lejano, sino que en Jesús, el Logo eterno, podemos asumir que se hizo carne, y por supuesto Él habitó entre nosotros. Estos 3 principios, hermanos, mencionados, por supuesto la creación, el mal y el diálogo, son principios bíblicos que nos muestran de manera bíblica qué es el antropocentrismo. Se lo vuelvo a repetir: el hombre fue creado por Dios, pero no con la autoridad y el poder para crear, ni tampoco para que sea el centro de todas las cosas, sino muy por el contrario, para que el hombre, entendiendo que Dios lo creó, que lo hizo a su imagen y semejanza, él pueda señorear de todo lo que el Señor le había puesto en sus manos. Además, el mal, en 3 principios, hermano querido, por supuesto, es que tenemos aquí en nuestra pantalla: el mal no proviene de Dios, la serpiente es la que induce, hermano, aleluya, la desobediencia, y finalmente Dios afirma que lo aplastará, según la promesa de Génesis 3:15, y también el diálogo, que es por supuesto la relación entre el hombre y Dios, Dios-hombre, que nos muestra una perspectiva antropocéntrica de cómo Dios observa la relación con lo que Él creó. Ahora, hermanos, para poder entrar de manera más profunda al tema, en el año 1995 ocurrió un suceso, hermano, que quiero mencionar para poder entrar a la temática. Fíjese usted que en el año 1995 se reunieron
en San Francisco, California, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev. Usted se va a preguntar quién es Gorbachev. Yo se lo voy a dejar acá en su pantalla. Mikhail Gorbachev, para poder entrar de lleno a lo que es el globalismo y una mirada, por supuesto, más actual, porque lo que hemos mencionado del antropocentrismo nos va a ayudar a entender, hermano, las dos perspectivas, qué es lo que dice la filosofía con respecto al hombre y, por supuesto, qué es lo que dice la Biblia y cómo Dios observa al hombre en el relato bíblico. Pero ahora, hermano, para entrar en lo que corresponde a nuestra actualidad y darle una aplicación a Génesis capítulo 11 con respecto a la construcción de la Torre de Babel. Podemos hacer mención, hermanos, que en septiembre del año 1995 se reunieron en San Francisco bajo el liderazgo de la persona que está en su pantalla, que se llama Mikhail Gorbachev. Esta persona es el expresidente de la URSS, o lo que se conoce como Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, de que se diluyó, hermanos, en el año 1991. Pero este personaje, hermanos, de la Unión Soviética, o el expresidente de la Unión Soviética, hermanos, se reunió en San Francisco en el año 1995. ¿Para qué? Para poder, hermano, provocar una asamblea. Esa asamblea se conoce como el Foro sobre el Estado del Mundo. Este personaje no se juntó con el Chavo, este personaje no se juntó con Don Ramón, este personaje no se juntó con el señor Barriga, este personaje no se juntó con los pobres, este personaje no se juntó con los nobles, este personaje no se juntó con los que tenían necesidades para comer, este personaje se juntó con 500 políticos de renombre y personajes liderantes de todo el mundo en las áreas de la economía y de la ciencia. El que está en su pantalla, Mikhail Gorbachev, en el año 1995, en septiembre, se unió con más de 500 personajes, hermanos, públicos sumamente importantes en nuestro mundo. A ello se le podría llamar el Club Bilderberg, o por supuesto los amos del mundo, o como alguien lo tituló, los hombres de gris. Este asunto es sumamente delicado porque de aquí en adelante comenzaron, hermano, en el foro sobre el estado del mundo, comenzaron a haber movimientos en nuestro planeta, hermano, que sin duda alguna nos dejan con la boca abierta. Ya casi no se encuentra, hermano, un liderazgo para que el mundo pueda, como decimos en chileno, tirar para arriba. Pero, hermano, Jim Garrison, el presidente de la Fundación Gorbachev, con respecto a los motivos por los cuales el ex jefe de Estado soviético había reunido a las 500 cabezas liderantes del mundo, dijo: Gorbachev cree que el Estado Nacional está cayendo y que el muy discutido nuevo orden mundial es inevitable, según la opinión de este personaje que está en su pantalla. O sea, Gorbachev, que en el año 1995 se reunió con 500 personas. Eso hay que dejarlo claro porque, hermano, esto provocó que en nuestro mundo comenzaran a haber deseos e intenciones de provocar un cambio. Ese cambio, por supuesto, es lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, o lo que nosotros conocemos como el globalismo. Pero, ¿por qué reunirse en el foro sobre el estado del mundo? Porque el objetivo de este monumental acontecimiento está claramente definido en los escritos del Foro Mundial. Escuche bien, el Foro sobre el Estado del Mundo, el cual, hermano, lideró Gorbachev, es el comienzo de una iniciativa de varios años, de un Brain Trust Global, o en español, fideicomiso de ideas de los ciudadanos. Su contenido es poner en el centro los fundamentales desafíos y posibilidades con las cuales se verá confrontada la humanidad en la entrada próxima a la fase del desarrollo humano. O sea, para que usted lo entienda en palabras más sencillas, han pasado los años, Mikhail Gorbachev se reunió para poder fundamentar el foro sobre el estado del mundo, pero bajo los principios de esta asamblea, con 500 personajes, hermano, sumamente poderosos en el mundo. Lo que me atrevo a decir podría ser el Club Bilderberg, podría ser, por supuesto, hermano querido, los amos del mundo, o por qué no llamarlo los hombres de grises. Se reunieron con este personaje para buscar, hermano, por supuesto, ellos lo llaman una mejoría al mundo. Pero al fin y al cabo, todo lo que ellos están ilustrando en sus pensamientos y en sus ideas es poder alcanzar el control mundial. Una de las metas de este foro mundial es descrita de la siguiente manera: en vista del nacimiento de la primera civilización global, se quisiera aprovechar esta oportunidad histórica para fijar nuevas metas y ordenar nuevamente las prioridades existentes. Con respecto a esto, Gorbachev dijo: debemos fomentar
una modificación de valores. Escuche, debemos fomentar una modificación de valores en dos formas. La modificación de valores tiene dos escalas: la escala de la economía y la escala de los valores morales. Gorbachov está diciendo que hay que traer una modificación a los valores y un cambio de paradigma. Creo con firmeza que debemos movernos hacia un nuevo orden mundial. Hermanos, en esta reunión estaba George Bush, expresidente de los Estados Unidos, Margaret Thatcher, la ex primer ministro de Inglaterra, Václav Havel, presidente o expresidente de la República Checa, los políticos alemanes Kurt Wilders y por supuesto Hans Dietrich Henders, Tony Blair, el primer ministro inglés, Rupert Murdoch, uno de los magnates de los medios de comunicación, Ted Turner, otro magnate de los medios. También estaba representado por los líderes del movimiento, escuche bien, de la nueva era y del budismo. Como único representante de una religión y de un solo Dios, estaba presente el cristiano Desmond Tutu, arzobispo de la ciudad del Cabo, entre otros temas que fueron tratados en San Francisco. Por supuesto, se encuentra la mega tendencia que determina el principio del siglo XXI, las consecuencias sociales de la tecnología y las telecomunicaciones y la crisis mundial de los valores y la búsqueda de un sentido para todo, para todo el mundo. ¿Se da cuenta, hermano querido, que la situación, cuando hablamos del nuevo orden mundial, es mucho más delicada de lo que usted pudiera imaginar? ¿Se da cuenta de que la situación que está sucediendo alrededor de nuestro mundo y que está, hermano, aleteando más fuerte que nunca, por supuesto nos está enrostrando de que algo está por suceder, hermano, en nuestras propias narices? ¿Se da cuenta que el mundo está caminando hacia en las proximidades de un nuevo orden mundial? ¿Se da cuenta usted que todo lo que está sucediendo, hermano, con el terrorismo, que no es solamente, hermano, un terrorismo militar, sino que también se habla de un terrorismo tecnológico, se habla de un terrorismo cibernético y también se habla de un terrorismo médico? ¿Sabía usted que, hermano, el coronavirus fue una prueba para poder ver cuán estable está el mundo? ¿Sabía usted que el coronavirus, hermano, y el asunto de poder encerrar a la población mundial en sus casas con restricciones y privarnos de nuestra propia libertad es una forma de poder ver cuán preparado está el mundo para provocar una revolución cuando a ellos no les parezca bien lo que está sucediendo a su alrededor? ¿Acaso vimos protestas cuando estábamos encerrados? Lo único que veíamos era una despoblación, como gente, hermano, que iba a los hospitales por algunos problemas respiratorios, salían después en una tumba, hermano, salían en un féretro para poder ser enterrados. ¿Por qué? Porque todo este asunto que ha estado proliferando en el siglo XXI no es nada más y nada menos que, hermano, la pavimentación para que el nuevo orden mundial comience a tomar posición en nuestro mundo. Es verdad, la iglesia no ha sido arrebatada, los creyentes seguimos predicando, seguimos levantando nuestra Biblia, seguimos levantando nuestra voz y lo seguiremos haciendo mientras tengamos vida, mientras tengamos fe y mientras tengamos esperanza. Le seguiremos diciendo al mundo, le seguiremos diciendo al diablo, le seguiremos diciendo a la élite mundial, a la nueva era, a la globalización, al nuevo orden mundial que está preparándose para recibir al anticristo, que solo en Cristo hay remisión de pecado, y seguiremos citando lo que dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El pensamiento filosófico antropocentrista está, hermano, moviendo todas las plataformas para que se aparezca el hombre de perdición, para que aparezca el hijo, hermano, el hijo del diablo, para que aparezca, hermano, aleluya, el inicuo, para que aparezca el cuerno pequeño, para que aparezca el que vendrá supuestamente a establecer, hermano, una paz mundial cuando firme tratados con Israel y firmen un contrato con la muerte. Todo está preparado para que el anticristo tome parte en la escena y se siente, hermano, y se haga pasar por Dios, engañando a judíos y provocando así el desvarío de este mundo. Por eso todo esto es sumamente delicado, hermano. Ahora, por primera vez en la historia, desde Génesis 11 y la Torre de Babel, la globalización está al alcance del hombre y de Satanás. Es más significativo, en el siglo XXI no solo existe la necesidad de un gobierno mundial, sino, hermano, que la tecnología para establecer tal gobierno está ahora en nuestras manos. Hoy en día los medios electrónicos, especialmente el uso
de la televisión vía satélite son una herramienta tremenda que permite la comunicación instantánea en todo el mundo. Las noticias por cable ahora cubren casi todos los rincones del planeta. El acceso a internet y los teléfonos móviles por satélite llegan a todo el mundo. La capacidad para las guerras de misiles también hace posible el dominio mundial. Los misiles pueden ser disparados y guiados por GPS a cualquier lugar del mundo en menos de 30 minutos. Un gobernante con submarinos nucleares y misiles a su disposición podrían amenazar a cualquier parte del mundo, chantajeándolo para que se someta con la amenaza de la extinción. Ningún gobernante en la historia ha tenido armas tan terribles para hacer cumplir su gobierno. O sea, este asunto, por supuesto, está, este asunto está delicado. Pero, hermanos, se habla de estructuras, por supuesto, de poder para una civilización global. Pero aparentemente, hermanos, no tiene ninguna importancia si los verdaderos afectados por estas nuevas estructuras las quieren o no. Ni siquiera se les pregunta, se proyecta una nueva civilización mundial en una mesa de conferencia, pero aquellos realmente involucrados ni siquiera están presentes. Se lo vuelvo a repetir. En el coronavirus, ¿usted cree que esta gente, hermano, estaba en la casa? No. Ellos estaban observando todo lo que estaba sucediendo alrededor del mundo. Ellos tomaron decisiones, hermano, no le preguntaron a nadie. Porque ese es el plan, es la intención de la globalización. Hermano, es fomentar, hermano, una agenda. Por eso usted ahora se va a dar cuenta que en el lenguaje que se utiliza en este año 2025 y un par de años posteriores atrás, hay una guerra con el léxico. ¿Por qué? Porque han ido modificando, hermano, el lenguaje. ¿Para qué? Para que usted no entienda. Para que usted, hermano, que no lee. Para que usted que no estudia. Para usted que no ve noticias. Que no lee el periódico, hermano. Usted que está desinformado, hermano, crea todo lo que la televisión le entrega. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están vendidos. Los medios de comunicación, hermano, están, por supuesto, del lado de la élite. Los medios de comunicación solo te entregan lo que ellos quieren que tú veas. Hermano, por eso vemos tantas cosas terribles en las noticias. ¿Acaso usted ve buenas noticias? ¿Acaso usted ve el padre salva al hijo, la madre salva al hijo, médicos, gloria al Señor, rechazaron un aborto? O gloria al Señor, las leyes de un país, gloria al Señor, que están provocando desmoralización fueron rechazadas. No, solo vemos, hermano, problemas y más problemas. ¿Por qué? Porque el índice del globalismo lo que busca es establecer en una mesa medidas que le van a afectar a usted, pero que a usted no le van a preguntar. Ellos van a venir, ellos van a, hermano, a profetizar, ellos van a mencionar, ellos van a establecer, y usted lo único que va a tener que hacer es saber someterse, como pasó en la época de la pandemia. Pero, hermanos, hay un asunto importante, que según el pensamiento de la globalización, lo que está en su pantalla en algún momento, y que tal vez ya está pasando a espaldas nuestras, y usted no lo sabe, es, hermano querido, que surgirá la sociedad 2080. De acuerdo a esto, hermanos, ¿qué es la sociedad 2080? Según el pronóstico del Foro Mundial acerca del mercado de trabajo global de los próximos años, el 20% de la población con capacidad laboral alcanzaría para mantener a flote la economía mundial. O sea, surgiría una sociedad 2080. Según ellos, solo una quinta parte de la fuerza laboral mundial, dadas las características de la globalización, serán suficientes para hacer funcionar todos los servicios de alta calidad de una sociedad mundial. Por eso en su pantalla dice, de acuerdo a esto, el 20% de la gente tendrá trabajo y el 80% no lo tendrá. ¿Se da cuenta que este asunto de una sociedad 2080 pareciera que nos está pisando los talones? ¿Acaso nos ha dado cuenta cómo las alzas del desempleo, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, hermano, están explotando como nunca? ¿Por qué? Porque todo esto es un plan. No crea usted, hermano, que no hay trabajo. No, si trabajo hay. Si el problema es que hay una estructuración, hermano. ¿Para qué? Hay una estructuración para que, hermano, las superestructuras, hermano, y las élites super acaudaladas puedan tomar el dominio de todo. ¿Por qué? Para que la sociedad entre en un desespero, para que la sociedad entre en un caos, para que la sociedad entre en un afán, hermano. ¿Para qué? Para que ellos los puedan controlar a través de todas las ciencias tecnológicas, porque en su pantalla aparecía la sociedad 2080. Lo que pretende es que el 20% de la población tenga trabajo y el 80% no. Y con este 20% ellos puedan, por supuesto, desarrollar todos sus planes. Ahora, los autores en su reflexión sobre el tema llegan a la siguiente conclusión. Una élite súper acaudalada quiere apropiarse del poderío mundial y crear para sí las estructuras que lo posibilitan con la ayuda de la técnica computarizada y bajo el lema la globalización. El poder se despliega del área político-militar
al entorno económico. Escúcheme bien, por favor. Acá hay algo muy importante que me gustaría mencionar para ya estar pasando al segundo punto importante. En la introducción a un libro técnico sobre economía, editado en Suiza, con el título Megafusiones, se lee lo siguiente. Escuche bien. Bajo el lema Megafusiones, se lee lo siguiente. La economía actualmente está sujeta a cambios en una dimensión nunca antes vista. La reforzada proporción de competencia producida por la globalización, la desregularización, los mercados emergentes y el requebrajamiento de las estructuras clásicas del mercado causada por los procesos innovadores son la fuerza motriz de todo esto. El ejemplo más actualizado de este cambio son las megafusiones. ¿Qué quiere decir esto? De que a través de 4 principios, la globalización, la desregularización, los mercados emergentes y el requebrajamiento de las estructuras clásicas del mercado, por supuesto ellos están alcanzando las megafusiones. ¿Qué son las megafusiones, hermano? Son, hermano, unos tratados que se han promulgado para que haya, por supuesto, comercio hacia el exterior. Y que, hermano, todos estos principios de comercio exterior estén por sobre el Estado. Y el Estado no pueda, hermano, gobernar sobre lo que entra y sobre lo que sale. Y todo lo que para el Estado pueda ser, hermano, un problema, ellos se lo echen al bolsillo, porque por supuesto ellos quieren tener el control de todo. Para esto hay palabras clave: globalización, desregularización, megafusiones. Cuando hablamos de globalización, una empresa ya no ve su campo comercial como local o regional, sino global e internacional. Cuando hablamos de desregularización, en este contexto significa que los mecanismos de control estatales que hasta ahora regulaban los contextos económicos son eliminados. Y la palabra megafusiones se domina a la fusión de consorcios nacionales e internacionales, los cuales se convierten en megaconsorcios que pueden involucrar al globo entero. Estos factores transforman la economía de nuestro mundo en una extensión nunca antes vista. O sea, hay una modernización, por supuesto que sí, en los principios para poder gobernar, por supuesto que sí. Todo esto, hermano, está en manos de unos pocos. Pero hay un principio, hermano, que yo quiero que usted vea en su pantalla. La multilateral o el multilateral acuerdo de inversiones. Hermano, ¿por qué mencionar esto? Porque por más vueltas que se le dé al asunto, hermano querido, la globalización abre cada vez más las puertas y las brechas entre los pobres y los ricos. Y con cada vez mayor velocidad, aun cuando se dice que algunos países del tercer mundo pueden ser beneficiados, todos sabemos que eso es, por supuesto, una mentira. ¿Por qué? Porque hay una pequeña élite que concentra inconcebibles cantidades de capitales para sí misma por medio de las técnicas muy refinadas que yo, por supuesto, le mencioné de manera anterior. Pero, hermano, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, escuche bien, por favor, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, hermano, la Biblia nos deja, por supuesto, estas preciosas palabras. Voy a volver rápido con la escena porque yo quiero que usted me observe. Segunda de Timoteo, hermano, lo menciona en el capítulo 3, por supuesto, en el verso número 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo a este joven ministro. Mire, fíjese por favor que estas palabras son brutales. Ya, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, por supuesto, más que Dios. En este texto se nos enumeran 19 puntos que caracterizan nuestra época en forma precisa. Se los vuelvo a repetir, hermano, que en los posteriores tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Además de la codicia, hermano, por supuesto que es la herramienta, el veneno que Satanás ha colocado en los que están construyendo la Torre de Babel en esta época, o lo que se conoce la Babilonia, hermanos. Para esta lid de príncipes del comercio hay un importante predominador y es el poder. Aquí aparece, hermanos, el MAI, que es el acuerdo multilateral de inversiones, lo que se conoce como MAI, multilateral acuerdo de inversiones. Hermano, ¿qué es esto? Es en una entrevista con el redactor del conocido periódico económico Financial Times a mediados de los años 90 y por supuesto después en el año 2015, Ed Rudel,
El entonces jefe del Daimler-Benz dijo que la tarea más importante y más grande sería la de entrelazar y unir en redes los intereses de todos los grandes empresarios del mundo entero y que ningún político jamás podría intervenir con ello sin poner en peligro, por supuesto, su posición. Esto significa la implacable exclusión de todas las instituciones políticas. La intervención de los ciudadanos es indeseada. Reuter aquí habla de un desplazamiento de poder del nivel democrático político al área de la economía para poder realizar esto en forma absoluta perfecta en los años, hermanos, 90 y en el siglo XXI bajo el estricto encubrimiento dentro de la OECD, el organismo central de asuntos económicos de los países industrializados. Se negoció un acuerdo que fue llamado MAI, lo que está en su pantalla, Tratado Internacional, que involucra a 3 o más países para promover la inversión extranjera y proteger los derechos de los inversionistas. ¿Pero de qué se trató? Este acuerdo contiene una exigencia casi increíble. Cada empresa ha de recibir el derecho internacional de poder invertir donde quiera. Ningún gobierno del mundo tiene el derecho de influir en la política del negocio o de obstaculizar en forma alguna. Entre tantos obstáculos se cuenta, entre otros, también la protección al despido, licencias mínimas, protección maternal, contratos tarifados, impuestos para empresas extranjeras, normas mínimas para la protección del medio ambiente. En resumen, todo aquello que pudiera limitar las ganancias de una empresa están, por supuesto, absolutamente, hermanos, prohibidas. O sea, todos estos principios que yo les estoy mencionando, hermanos, son los que mueven la globalización. Usted dirá, hermano, son cantidades de cosas que usted me está mencionando, sí, pero es que el globalismo, hermano, tiene que entender usted que encuadra a un gobierno mundial que está, por supuesto, atento a cada área y a cada aspecto del mundo. No es solamente poner un personaje que será levantado por 10 naciones, lo que por supuesto se conoce como el anticristo, y según Apocalipsis capítulo 6, verso 1, lo que se ve en el primer sello, en Apocalipsis 13, verso 1, hermano, la bestia que nace del mar, sino que, hermanos, es cada aspecto de la vida. Por eso vivir hoy día es tan complejo. Por eso vivir y experimentar una vida normal es tan complicado. ¿Por qué? Porque la globalización, hermano, está tomando el dominio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el área económica, en el área espiritual, en el área religiosa, en el área material, en el área política, en el área sociológica, en el área de la intelectualidad, en el área comercial, en el área, hermano, tecnológica, en el área de la cuántica. Todo está bajo la mirada del nuevo orden mundial, porque todo lo que yo le menciono le hará, aleluya, la plataforma al anticristo. Por eso es sumamente importante que usted entienda estos principios, hermano. Entonces se llenarán la cabeza la gente con basura informática. Escuche bien cómo ellos van a bombardear con su idea y con su pensamiento de establecer un nuevo orden. ¿Por qué? Porque nos van a bombardear con información. Entonces se llenarán la cabeza de la gente con basura informática impregnada de publicidad. De esta manera quizás se pueda mantener en la ignorancia y, hermano, a raya a un 80% de la sociedad. Por eso le dije a usted que, hermano, estamos cercanos, o tal vez ya estamos en ello, la sociedad 2080, 20% de la población con trabajo y 80% de la población sin trabajo. ¿Por qué? Porque están llenando a la gente con basura a través de la publicidad. ¿Para qué? Para que la gente se mantenga ignorante. Por eso cada vez que vemos los matinales de televisión, Chilevisión, Megavisión, Tele 13, hermano, TVN, La Red, UCB Televisión, cada vez que hay reportaje, pura basura. Cada vez que vemos reportajes y programas noticieros, pura basura, pura gente vulgar, ordinaria, chabacana. ¿Qué está haciendo? Está rellenando. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que el nuevo orden mundial quiere y pretende. ¿Qué cosa? Mantener a la gente ignorante. ¿Para qué? Para que después, con sus principios y con sus ideales, la gente se vea hasta el cuello y lo único que tengan deseo es de matarse, de quitarse la vida, hermano, y partir de este escenario terrestre. ¿Por qué? Porque se habló, hermano, de un principio que se llama Tutti Terman. ¿Qué es esto, hermano? Este principio es utilizado para describir el tipo de entretenimiento que se utiliza para distraer a la población, hermano, de los problemas sociales y económicos, enfocándose en un contenido superficial y generalmente sensual y sexualizado. ¿Cómo se llama, hermano Andrés? Entertainment. Este es, hermano, el programa que utilizan, hermano, la élite mundial para que usted y para que yo estemos, por supuesto, como bobos mirando
mirando la tele, bajo plataformas y bajo, hermano, aleluya, informaciones que todo, por supuesto, contenido está sexualizado y está lleno de pornografía. Renato Ruggiero, el ex director general de la Organización Mundial del Comercio, considera al MAI como la legislación de la economía mundial. La globalización en la actualidad afecta más que solamente los parámetros del comercio, o sea, no es solamente cuestión de plata. Es verdad, la plata está teniendo en nuestra sociedad actual un avance sin precedente alguno. Vaya a mi Facebook, vaya a mi YouTube y busque, hermano, el video que subí hace prácticamente un mes, hermano, cómo habrá una sociedad sin dinero. Pasamos por el intercambio de material, después pasamos por por las monedas, hermano, después pasamos por los cheques, después pasamos por el dinero en plástico y posteriormente, hermano, el dinero digital, o lo que se conoce como la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la globalización en la actualidad afecta más que solamente a los parámetros de comercio, o sea, no solamente el tema económico, trasciende otras áreas, cuestiones del medio ambiente, derechos humanos, estándares de trabajo, ocupaciones, ocupaciones, pobreza, preservación de particularidades culturales. La corporación global lleva a profundas intervenciones en los asuntos internos de las naciones, y para que usted me pueda entender estos principios que yo le acabo de mencionar, que trascienden como el medio ambiente, derechos humanos, estándares de trabajo, ocupaciones, pobreza, preservación de particularidades culturales, todo esto hoy día se resume en una agenda, la Agenda 2030, bajo 17 objetivos sustentables, pero que nada más y nada menos son solamente una treta del diablo. ¿Para qué? Para poder establecer pronto el nuevo orden mundial. ¿Por qué digo esto? Porque Paul, hermano, Spike, aleluya, ex secretario de la OTAN, está en su pantalla, dijo abiertamente sobre este asunto: no queremos otra comisión, ya tenemos demasiada. Este hombre está diciendo: no queremos más organizaciones, no queremos otra ONU, no queremos otra OMS, no queremos a otra OTAN, porque ya tenemos cantidades, hermano, estamos llenos, está diciendo Paul Spike, estamos llenos de comisiones, no queremos más de esta, lo que queremos es un hombre de la talla suficiente para que le tributen lealtad a todos los pueblos y nos saquen de la ciénaga en la que nos estamos hundiendo, que nos den un hombre, así sea Dios o sea el diablo, lo vamos a recibir. Paul Spike, ex secretario de la OTAN, está diciendo a alza voz, hermano, que están pidiendo a un hombre que aparezca para que gobierne el mundo. Eso se cumplirá, hermano, tarde o temprano, porque la Biblia lo menciona en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esa es la primera aparición del anticristo, y posteriormente, después de 3 años y medio, y después de haber sido levantado, hermano, como el político, como el gobernador entre medio de 10 naciones, la Biblia dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta es la tercera fase del anticristo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y un cuerno de, hermano, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al diablo que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia que es el anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Oh, gloria al Señor. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, aleluya, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga todo lo que le mencioné, todos los apéndices, todos los datos mencionados en esta sencilla y humilde predicación nos están diciendo solo una cosa: el nuevo orden mundial nos está golpeando la espalda, y eso quiere decir de que la iglesia en cualquier momento será arrebatada, porque el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia esté en el escenario de la tierra. Por eso el apóstol Pablo, oh gloria a Dios, en 2 de Tesalónica dice: aleluya, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay al presente alguien que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con su resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para que se pierda, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, el anticristo no se ha manifestado por una cosa muy particular, porque la iglesia está en el escenario de la tierra, la iglesia en la columna, la iglesia es baluarte de la verdad. No se va a levantar el anticristo antes de que el pueblo sea levantado. La iglesia será arrebatada y pasará un par de tiempo para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos librará de la hora venidera. Hermano, el nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. Pronto la iglesia se va al cielo y nos encontramos con nuestro Padre en la eternidad para estar siempre con el Señor. El globalismo, control total. Esto es y será siempre palabra del Señor.